Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Nos hacen unos hermanos unas preguntas acerca de uno que otro punto de esa doctrina y nos preguntan acerca de la pena de muerte. ¿Qué dice la doctrina bíblica católica acerca de la pena de muerte? Veamos un poco lo que dice la Sagrada Biblia y el magisterio de la Santa Madre Iglesia y sus doctores, sus santos. Primeramente que queda claro, fuera del caso en que un inocente es agredido de muerte y no hay otro modo de defender la propia vida, bien está prohibido por la ley de Dios matar intentándolo directamente. No matarás, Éxodo 20, versículo 13. No matarás. ¿Qué dice algo más la Biblia? Y bien, la Biblia dice cosas interesantes. Éxodo 23, 7 dice: no quites la vida al inocente y justo. Aléjate de causas mentirosas. No quites la vida al inocente y justo. También dice: no absuelvas al malvado. No absuelvas al malvado. En San Mateo 19, 18 dice: no cometerás homicidios. No matarás hombres. Homicidio significa matar hombres. El que odia a su hermano es homicida. Primera San Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es homicida, asesino. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en el Apocalipsis dice: los homicidas tendrán su parte en el lago que arde, en el infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los asesinos de hombres, los impuros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Cuando dice no matarás, esto significa que una persona no puede, salvo el caso de legítima defensa, una persona no puede de iniciativa propia hacer justicia y matar la gente. ¿Qué más nos dice la Sagrada Escritura? Y bien, San Pablo, como profeta de Dios, embajador de Cristo, en su carta a los Romanos capítulo 13, muy interesante, del 1 al 7, dice cosas muy interesantes. Dice: todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. Entonces la autoridad que hay en el gobierno de los hombres viene de Dios. Dios es creador de los hombres y bien puso leyes en el mundo y puso autoridades que representan a Dios en el mundo. No hay, dice, autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. De suerte que quien resiste a la autoridad, resiste a la disposición de Dios, y los que la resisten se atraen sobre sí la condenación. Porque los magistrados no son de temer para los que obran bien, sino para los que obran mal. Entonces, los que obran mal deben temer los magistrados, las autoridades. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación. Porque la autoridad es ministro de Dios para el bien. Entonces, el gobierno es ministro de Dios para el bien. Pero si haces el mal, teme, que no en vano lleva la espada.
Entonces, el que hace el mal debe temer, porque no en vano, no en balde, no inútilmente lleva la espada de la autoridad. Bueno, la espada aquí es el arma que castiga el mal. La autoridad, dice, es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal. Es preciso someterse no solo por temor del castigo, sino por conciencia, dice San Pablo. Y después añade algo importante: pagadles pues los tributos, que son ministros de Dios, constantemente ocupados en eso. Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo, a quien aduana, aduana, a quien temor, temor, a quien honor, honor. Entonces aquí, en la carta a los Romanos, capítulo 13, 1 a 7, San Pablo dice: 1. La autoridad viene de Dios. 2. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Y 3. La autoridad tiene en su mano la espada, y bien, es ministro de Dios, vengador, para castigar los que obran mal. En todas las leyes humanas vemos, en todos los derechos humanos, de Sumeria, de Asiria, de Egipto, de Roma, y bien, hay pena de muerte. ¿Para quién? Y para los malvados, para frenar a los malvados, para que no hagan maldades. Y sobre todo, la pena de muerte no es para el que va a morir, en sentido que él muere, ya se acabó. La pena de muerte está para dar miedo a los demás, para que otros no hagan lo mismo. Tengo aquí en mi mano un libro que se llama Pena de muerte ya. La absolución del culpable es la condenación del justo. Su beneficio social a través de la argumentación teológica, filosófica, jurídica, histórica, por Monseñor Emilio Silva de Castro. Monseñor Emilio Silva de Castro, La pena de muerte ya. Y este libro fue editado en México, en Guadalajara, por la editorial APC. Editorial APC, es decir, Asociación Pro Cultura Occidental, en México. Y bien, veamos un poco lo que dice este monseñor, resumiendo el pensamiento católico. El sentimiento de temor es universal. Todo el mundo huye del castigo y de cualquier otro mal. Dios, que nos ha hecho, sabe muy bien cuál es su eficacia. Por eso, en la Sagrada Escritura se combina constantemente con castigos severos a los infractores de las leyes. Y Santo Agustín, este gigante de santidad y padre de Iglesia, dice: por el temor se refrenan los malos. Por el temor se refrenan los malos. Los buenos viven más tranquilos entre los malos. Entonces, ¿cuál es el fin del castigo? Bien, es frenar los malos para que no hagan maldades, fechorías. El reo de muerte ama la vida, por regla general la ama más que ninguna otra cosa. Siente al perderla el mayor de los dolores, está abatido, consternado. Cuando no hay pena de muerte, los criminales dicen: mata, mata, que el rey perdona. Entonces haga lo que quieres, de todo modo hay perdón. Y el gran filósofo católico español del siglo XIX, Donoso Cortés, dice: donde quiera que la pena de muerte ha sido abolida, la sociedad ha destilado sangre por todos los poros. Donde quiera que no hay pena de muerte, bien, la sociedad anda mal y, como dicen, re mal. La criminalidad aumenta en la medida que los castigos disminuyen.
la criminalidad aumenta en la medida que los castigos disminuyen. En países con igualdad de formas punitivas, la criminalidad aumenta ahí donde la religiosidad disminuye. Es verdad, en la medida que la gente es más creyente, tiene amor y temor de Dios, hay menos crímenes, hay menos problemas, menos crímenes. A medida que pierden la fe, pierden también el respeto a las personas, a las personas, sí, a la sociedad, y la sociedad se hace infernal. En la Sagrada Biblia leemos que la justicia levanta a las naciones, Proverbios 14:34. Jesús nuestro Señor ha venido para anunciar la justicia a las naciones y hacerla triunfar. La justicia hace reinar el orden y la paz, así en la vida individual como en la social. Sin ella, imperaría la lucha entre los intereses rivales, la anarquía, la opresión de los débiles por los fuertes, el triunfo del mal. Y nuestro Señor dice: no penséis que vine para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarlas, sino para perfeccionarlas. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El que matare será reo de juicio. El que dijere raca será reo del Sanedrín, del juicio. Como se ve, nuestro Señor no deroga, no abroga la pena de muerte que la ley señalaba por los homicidas, sin esperanza de indulto ni de asilo. Pero los judíos limitaban este mandamiento al solo hecho de derramar sangre. Nuestro Señor dice: no, sí tiene que castigar el castigo al criminal, pero usted no tiene que albergar en tu corazón menosprecio, rechazo, odio, rencor a tu prójimo. Y en Getsemaní dijo Jesús a Pedro: Simón Pedro, usted ponga la espada en su lugar, porque todo lo que a espada luchan serán víctimas de la espada. Es algo importante esto. Nuestro Señor sí perdona el pecado. Y la gente hoy confundida dice: pero ¿dónde está la misericordia? Entonces, si un criminal se arrepiente, es verdad que es misericordia también frenar a otros para que no hagan lo mismo. El criminal puede arrepentirse, y qué bueno, y así se salvará. Pero si la ley dice: el que hace tal crimen, y nadie está obligado, por ejemplo, a violar mujeres, secuestrar hombres, matar gente, salvo legítima defensa, esto es otra cosa. Y bien, el que a pesar de la ley viola muchachas, viola mujeres, mata hombres, secuestra personas, si la ley dice pena de muerte, y la persona que desobedece a la ley y arriesga su cabeza, y bien, el Estado, la ley, ministro de Dios, tiene el derecho de castigarlo con la pena de muerte para espantar a otros que no hagan lo mismo y defender a la gente honesta. Nadie está obligado de hacer tal o tal crimen. Si lo hace a pesar de la ley, y bien, la ley tiene que aplicarse. Ahora, eso de la misericordia es misericordia con esta persona, porque si se arrepiente en el momento de ser ejecutado, pues se salvará. Pero si lo deja vivo y no arriesga su cabeza y va a continuar fechorías y fechorías, y bien, ahí son los inocentes que son las víctimas. Dios perdona el infierno eterno al que se arrepiente, pero la ley humana no puede perdonar. ¿Por qué? Porque si perdona, ¿para qué sirve? Por ejemplo, si dice: no pasa el semáforo rojo, y si cada vez que alguien pasa pide perdón y lo absuelvan por misericordia, entonces ¿para qué el semáforo rojo? El semáforo rojo es para frenar las fechorías de los hombres.